La educación en Latinoamérica actualmente está enfrentando desafíos sumamente significativos. La intención de este video es hacer una comparación entre dos diferentes sistemas educativos. El primero, el sistema educativo de Latinoamérica, y el segundo, de ciertos países que pertenecen al sudeste asiático, teniendo como referencia las pruebas PISA que se han hecho en el año del 2022. También poder analizar cómo cosas como la inversión pública y la eficiencia y la organización de los recursos pueden impactar al buen rendimiento educativo de la gente. La calidad educativa de un país no depende únicamente de la cantidad de recursos que invierte, sino de la forma en que se gestiona esos recursos. El Producto Interno Bruto PIB y el gasto público en educación son factores cruciales en esta ecuación, ya que determinan la capacidad de un país para financiar su sistema educativo de manera efectiva. Por ejemplo, en Ecuador, con un PIB de 124 mil millones de dólares, el gasto en educación representa un 3.89% de ese total. En México, con un PIB de 1.85 trillones de dólares, la inversión educativa es de 4.25%, y en Brasil, por su parte, destina un 5.5% de su PIB a la educación. Estos datos reflejan las diferencias en el compromiso con la educación, pero también nos invitan a cuestionar cómo la gestión de esos recursos puede ser incluso más determinante que el monto invertido en sí. Si comparamos estos datos con algunos países de la región del sudeste asiático, notamos variaciones. Por ejemplo, Vietnam tiene un PIB de 476 mil millones de dólares, pero solo invierte el 2.89% de su PIB en educación. Malasia tiene un PIB de 421 mil millones de dólares, con un gasto de 3.63% con respecto a su PIB. Las pruebas PISA, que evalúan a los estudiantes en materias como matemáticas, lenguaje y ciencias, nos demuestran que se puede saber el rendimiento educativo de los estudiantes por país. En el año 2022, estas pruebas fueron reveladoras. México con 395 puntos, Chile 412 puntos, Argentina 378 puntos y Brasil con 379 puntos. Por otro lado, algunos países del sudeste asiático presentan un desempeño superior, como Vietnam con 469 puntos, Malasia con 409 puntos y Brunei con 442 puntos. La diferencia de puntajes muestra una clara brecha de rendimiento. Uno de los aspectos más importantes y más relevantes es cómo ciertos países que invirtiendo menos logran mejores resultados que países que han invertido más. Esto tiene una sola palabra: la eficiencia y la correcta administración de los recursos públicos. Tenemos casos como el caso de Vietnam, que destinando 2.89% de su Producto Interno Bruto al sector educativo, ha tenido aproximadamente un 72% de estudiantes que cumplen con los requerimientos mínimos de la prueba PISA, así dando y superando a muchos países de Latinoamérica, incluido Chile. Brunei, aunque supera a varios países de América Latina en puntajes, tiene una inversión por estudiante 3 veces mayor que Chile, pero no logra la misma eficiencia. Su gasto por estudiante es de $207 PPA, mientras que países como Chile invierten mucho menos pero alcanzan mejores resultados en relación al gasto. En cambio, Colombia, a pesar de un gasto público en educación del 4.5%, solo el 29% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo de competencia en matemáticas, lo cual refleja una clara ineficiencia en el uso de los recursos. La comparación entre Vietnam, Brunei y Colombia pone de manifiesto que la eficiencia en el uso de recursos es más importante que simplemente el gasto. Vietnam, con un gasto bajo en educación, logra altos resultados gracias a una gestión efectiva y estrategias bien enfocadas. En contraste, Brunei, a pesar de su alto gasto por estudiante, no logra una eficiencia comparable, lo que demuestra que más dinero no siempre se traduce en mejores resultados. Por otro lado, Colombia, con un alto gasto educativo, enfrenta un problema grave de ineficiencia, donde una gran parte de los recursos no se destinan correctamente, lo que se refleja en el bajo rendimiento de los estudiantes. Esto evidencia que la clave no está en cuánto se invierte, sino en cómo se gestionan estos recursos y en qué áreas se prioriza la inversión. En Ecuador, la situación es preocupante. En el año lectivo 2023-2024, más de 73.000 estudiantes abandonaron las aulas. Además, los puntajes de las pruebas de los estudiantes no muestran mejoras significativas, con un gasto educativo que es solo el 3.89% del PIB. El desafío es cómo gestionar estos recursos de manera más eficiente para mejorar los resultados.
Es evidente que el país necesita repensar de manera en que se distribuyen los recursos y cómo se pueden aplicar la mejor manera para enfrentar problemas como el abandono escolar y la baja calidad educativa. En resumen, la educación en Latinoamérica enfrenta serios desafíos. El gasto público es una pieza clave, pero no es suficiente por sí solo. La eficiencia en el uso de los recursos, la calidad de la gestión y la implementación de estrategias efectivas son esenciales para mejorar los resultados. Países como Vietnam nos enseñan que es posible lograr altos rendimientos con menor inversión, pero solo esto se logra a través de un enfoque disciplinado y estratégico. Y pues sí, es hora de que los países latinoamericanos, tanto como Ecuador, Colombia, etc., se den cuenta de cómo se están gestionando los recursos destinados al sector de la educación. Y también deberían saber qué cambios hacer para poder garantizar el futuro de las nuevas generaciones con respecto a la educación.